Buenos días a todos. No sé si algunos me conocéis ya o algunos sois nuevos aquí. Soy Alex Navarro, soy especialista en ventas en lo que sería la parte de Embedded PC, de ordenadores y también de lo que sería toda la parte de TNT industrial que llevamos aquí en S-Connect. Y hoy vamos a hablar un poquito de las soluciones pues, de este mercado, ¿no? Sobre todo de TNT industrial, de cómo os podemos ayudar en vuestros proyectos, las necesidades que os surjan o todo lo que venga, ¿de acuerdo? Así pues, vamos a ello. Entonces, digamos, la introducción lo que haremos será hablar de nuestras marcas principales a nivel de switches, que son Moxa, Clear y Advantech en este caso. Haremos un pequeño caso práctico, pues, digamos, una consulta de un cliente, de ver cómo puede acabar el tema y algunas prácticas para hacer una correcta monitorización a distancia de la cadena de producción, el sistema o donde se haya implementado la solución de switches. Vamos a hacer una pequeña introducción a lo que serían nosotros, ¿vale? El grupo Sphinx, S-Connect en España. Digo esto porque somos, digamos, pues, un grupo paneuropeo que trabaja en toda Europa. La sede que está en Alemania que se llama Sphinx y nosotros se llama S-Connect en España. Llevamos 30 años en el mercado, muchísimo tiempo, ya somos más de 100 personas trabajando aquí en toda Europa, 18 oficinas para 11 países, hay varias oficinas por país incluso, donde la gente se separa a nivel comercial, tenemos gente a nivel técnica, por lo tanto el conocimiento que tenemos es muy bueno y un nivel de entrega de productos bastante alto gracias a también todo el poder logístico que tenemos, ya que tenemos un almacén en Alemania, bastantes metros cuadrados donde podemos referenciar muchísimos productos en stock. Estos serían los socios con los que trabajamos, digamos, a nivel general, ¿vale? Es decir, no solo tocamos Ethernet industrial y ordenadores industriales, sino que también trabajamos pues, con soluciones wireless, LTE, todo el tema de Wi-Fi, comunicación celular y similares. Trabajamos también con la tecnología LoRa, que es muy interesante. Si no la conocéis, os invito a que asistáis a algunos webinars que ya hay colgados ya en nuestra página de LinkedIn de S-Connect, en el que se ha hecho algún webinar ya hablando de LoRa. Soluciones de Edge Computing, que sería todo lo que son ordenadores de, digamos, de altas prestaciones para soluciones de tecnología muy puntera. La gama de switches industriales que hemos comentado. Y también trabajamos con soluciones de audio y vídeo, audio por IP y que son soluciones KVM. Las marcas las podéis ver aquí a la derecha, marcas muy reconocidas, muy conocidas, llevan este tipo de material. Pero hoy lo que vamos a hacer es enfocarnos en switches industriales y entonces trabajaríamos con las marcas Moxa, Advantech y en este caso TER. ¿De acuerdo? Vale, esto, digamos que esto es algo que me gusta hacer a mí cuando viene un cliente y con un poco de suerte, digo suerte y no tiene mucha idea de lo que necesita, entonces estas son las preguntas que yo les suelo hacer a los clientes cuando buscan algún tipo de switch industrial o cosas por el estilo, que está bien que también las podáis ver vosotros porque es una forma de transmitírsela a vuestros clientes, ¿de acuerdo? Preguntas como si se necesita un switch gestionable, lo contaremos un poco en detalle, qué formato está buscando, si hay un tamaño limitado para dar cabida al switch, qué número de puertos se precisan, qué velocidad tienen que tener esos puertos, si hay alguna necesidad específica de alimentación, si necesitan PoE para poder alimentar cámaras o unidades meteorológicas, equipos meteorológicos o cosas por el estilo, en qué márgenes de temperatura de funcionamiento va a trabajar el equipo o si hacen falta certificaciones. Recuerda que lo que estamos buscando es intentar desarrollar un proyecto desde cero, ¿vale? Es decir, seleccionar el material correcto, prescribirlo y con eso proteger al máximo las opciones de sacar adelante este proyecto, evidentemente, pues para conseguir una inversión en esto. ¿De acuerdo? Pues a nivel gestionable, normalmente hablamos de switches que son sin gestión. Capa 1,5, que es como lo he llamado yo, son, digamos, lo que se llaman smart switches, es decir, que tienen cierto nivel de gestión, pero no llegan a lo que sería el nivel de capa 2 habitual. Luego llegamos a capa 3 y luego hay algunos equipos adicionales que, bueno,
digamos que no se podrían considerar que están en ninguna de estas capas, como son pues, red boxes, que son equipos muy redundantes, o las soluciones de routing, ¿de acuerdo? A niveles de formato, los más habituales son los formatos Rails-DIN, que es el más habitual a nivel industrial. Luego hay soluciones que son para montar directamente en pared, hay soluciones para rack 19, cuando se necesita ya mucho volumen de conectividad. Y luego hay equipos que son fijos, es decir, compras el equipo completo, tal y como te viene, o hay soluciones que son modulares que se pueden montar a medida, que son muy interesantes. Normalmente hablamos de 5 puertos hasta 28, tenemos soluciones en cobre, en fibra, con conectores ya incluidos, o a través de SFPs. Diferentes tipos de velocidad, Fast Ethernet, Giga Ethernet. Ahora estamos ya con soluciones de 2,5 gigabit Ethernet y equipos troncales que llegan hasta 10 gigabit Ethernet. Alimentación puede ser muy variable. Normalmente es continua lo que se suele trabajar, aunque siempre hay clientes que a veces piden alterna, tanto en bajo voltaje como en alto voltaje. Hay soluciones PoE, que están con los formatos, el formato estándar de toda la vida, que es el inicial, que empezó con 15 vatios, pues ya hay soluciones hasta que pueden dar hasta 90 vatios en un solo. Este funcionamiento en estos equipos industriales, que suelen ser de menos 10 a 60, o luego para temperatura extendida hay de menos 40 a 75. Certificaciones. No se llaman así, evidentemente, pero era por hacerlo fácil. Ya sabéis que hay certificaciones que a lo mejor son, pues, están enfocadas a vehículos, a trenes, a barcos, subestaciones, certificaciones de ciberseguridad, etcétera, etcétera. Luego hay una función que funciona muy bien para encontrar cuál es el switch que necesitáis. Y es tan fácil como escribirnos, ¿vale? Escribirnos o llamarnos. Esto lo digo porque realmente hay mucho cliente que pierde el tiempo buscando la solución por su cuenta cuando realmente no es que sea su trabajo, no es que no sea su trabajo, pero evidentemente nos gusta que confíen en nosotros y que nos pregunten a nosotros estas cosas. Hay a veces que incluso el cliente busca en Internet, se pone a buscar, Google le dice el primer resultado que se encuentra. Es posiblemente que no sea correcto ese resultado, a lo mejor hay una solución alternativa mucho mejor, mucho más barata, en stock. Entonces, en caso de duda, lo mejor es enviarnos un correo, darnos un toque por teléfono e intentamos ayudaros en la medida de lo posible. De acuerdo, si empezamos con las soluciones que no son gestionables y capa 1,5, ¿vale? Normalmente pues hablamos de este tipo de abanico de soluciones posibles, ¿no? Volvemos a hablar de equipos entre 5 y 16 puertos, soluciones en Fast, en Giga Ethernet, hay soluciones con fibra, tanto multimodo como monomodo, hay opciones con PoE, hay equipos que son compatibles con buses de campo, ¿vale? Es decir, cuando digo compatibles no me refiero a que haya equipos que no funcionen, sino que son equipos que, por ejemplo, son monitorizables desde algunos entornos de buses de campo. Es decir, por ejemplo, si a nivel el cliente, por ejemplo, tiene una red Profibus, mejor dicho, Profinet, que estamos hablando de Ethernet, una red Ethernet IP o cosas por el estilo, es posible monitorizar esos switches para saber en qué estado se encuentran a través de comandos de esos buses de campo, ¿de acuerdo? Normalmente, si pones un switch básico, va a funcionar como mínimo, va a permitir la comunicación, pero estos son monitorizables además. Casi todos son Rails-DIN, en este caso aceptan temperaturas extendidas y normales. ¿Y qué tipo de aplicaciones hablaríamos? Bueno, pues automatización en general, final de línea, ampliaciones de red sencillas, instalaciones que están muy controladas, es decir, que no van a sufrir ataques externos de ningún tipo. Y al final son equipos que se suelen utilizar pues, como hubs, es decir, van dentro de un cuadro eléctrico interconectando maquinaria. ¿Qué recomendaciones tenemos en esta gama de switches? Terz es una marca que no se conoce mucho, pero es un producto que está funcionando muy bien, tiene una calidad buenísima, se diseñaron son equipos que están en Alemania, tienen algunos modelos que incluso ya están certificados para vehículos automáticamente. Os recuerdo que la certificación vehicular no implica que los conectores tengan que ser M12, que es algo que se suele decir, ¿vale? Es algo que viene casi junto a lo que sería una certificación para vehículos, pero no es así. Es decir, puedes utilizar switches RJ45 en proyectos para vehículos. Tienen precios muy competitivos, por defecto son de temperatura extendida y también hay opciones con fibra, como podéis ver en la foto. Y encima, además, intentamos estocar material, por lo que tenemos entregas muy rápidas de este tipo de material, en 2 o 3 días. Aquí también podemos hablar de Advantech.
acuerdo? Sobre todo porque también tienen una gama, que es la gama esa que os he comentado, que es semi-gestionable, ¿de acuerdo? En la que hay equipos que son compatibles pues, con los buses de campo que os he comentado y además tienen un poquito de nivel de gestión. Tienen configuraciones como Quality of Service, se puede monitorizar también a través de SNMP, Loop Detection. Es decir, son equipos que si bien no son gestionables, no tienen redundancia, por ejemplo, en comunicaciones y cosas por el estilo, para según qué entornos pueden ser muy adecuados, muy adecuados. Si seguimos con las soluciones en capa 2, que realmente es, podría hacer casi el 70 o el 80% de realmente lo que se vende a nivel industrial, volvemos a hablar de equipos de entre 5 y 28 puertos, los hay que llegan hasta 48, que son los core switches. Volvemos a tener soluciones Fast Ethernet, Giga Ethernet, e incluso ya hay soluciones que son 2,5 Giga Ethernet y llegamos también a 10 Gigabit Ethernet. Volvemos a tener soluciones en fibra multimodo monomodo, soluciones con PoE, en este caso tiende a haber también más formato Rack 19 y soluciones modulares. Seguimos trabajando con temperaturas estándar y temperaturas extendidas. Entonces, aquí las aplicaciones pues ya son un poquito más complejas. A lo mejor se requiere redundancia de red, pues, que realmente es muy necesaria. Ya es para hacer una monitorización de la red y los sistemas un poquito más compleja. La instalación a lo mejor no está tan controlada y me interesa protegerla un poquito más de posibles ataques externos. O a lo mejor hay que hacer segmentación de redes. Llamémosle de otra forma VLANs, por decirlo de alguna forma. ¿Qué recomendaciones tenemos en esta gama? Moxa sería una de las marcas referentes en el mercado. La verdad es que poca gente a nivel industrial no la conoce. Lo bueno además de Moxa es que su portfolio permite dar una solución completa con esta misma marca. Es algo que realmente la gente suele agradecer muchísimo. El nivel de certificaciones que tiene es altísimo. La adaptabilidad a redes que hay, es decir, esto es muy útil porque posiblemente si os encontráis con redes que ya existen, me venís a lo mejor me decís, mira Alex, es que tengo una red que la está instalado con Hirschman, una red que está instalada con Cisco o incluso con Advantech o alguna otra marca. Moxa tiene la solución, que es a través de TurboChain, que permite poder adaptar sus switches a redes que ya existen sin que haya ningún tipo de conflicto. ¿Vale? Esto si queréis más información solo la tenéis que pedir y os la pasaría, ¿de acuerdo? El NMS de Moxa es muy completo. NMS es el programa de gestión de red que hablaremos un poquito por encima. Ya están empezando a introducirse soluciones de ciberseguridad IEC 62443. De hecho, son los primeros que han sacado switches que tienen este tipo de certificación a nivel industrial. Es la primera marca en hacerlo. Y tienen soluciones a medida modulares muy interesantes. En referencias habituales, pues incluso además tenemos stock. Volvemos con Advantech, que es una muy buena alternativa a Moxa, ¿de acuerdo? También disponen de muchísimas variantes. En un mismo modelo tienen varias variantes, unos con Fast Ethernet, otros con Giga, unos para temperaturas extendidas, otros para temperaturas normales, unos con PoE, otros sin PoE. Hay una buena variedad, ¿de acuerdo? Muchísimas opciones a través de SFP, que también es interesante, y los precios son pues, realmente muy competitivos. Vamos a capa 3. Normalmente encontramos equipos que ya son de 12 a 48 puertos, un poquito ya más grandes. Seguimos trabajando con el mismo tipo de velocidades, PoE, fibra, Rail-DIN, Rack 19. Seguimos trabajando también con todo tipo de temperaturas. Evidentemente aquí cuando ya se busca capa 3, pues la topología ya es de mayor complejidad, es porque a lo mejor hay que hacer alguna interconexión de redes distintas, una planta con otra, cosas por el estilo, unas trabajan con el mismo grado de IP, hay que intercomunicarlas, hay que hacer NAT. Aquí la monitorización de la red es muchísimo más importante, ya la seguridad hablamos de que ya es algo muy importante para el cliente, necesita controlarla al 100%. Y si se necesita enrutamiento, hay que optar por capa 3. En este caso, nuestra recomendación, volvemos a repetir, sería en este caso con Moxa, ¿vale? Para nosotros es la combinación óptima. Es decir, si se busca sobre todo robustez y capa 3, sería la opción adecuada. Aquí estamos con lo de siempre. Si el cliente al final os viene y os dice que tiene Cisco, por ejemplo, o tiene incluso HP, switches tipo HP o lo que sea, pensad que siempre Moxa está pensado
no Moxa, sino nuestras soluciones están pensadas para entornos industriales, ¿vale? Es decir, no nos engañemos que es complicado competir con switches que realmente están preparados para trabajar en oficinas. No es el caso. En este caso lo que estamos trabajando sobre todo es a nivel industrial y si se necesita capa 3 con muy buenas prestaciones, sobre todo en entornos desatendidos, es decir, instalaciones que a lo mejor se van a dejar allí montadas y que no queremos que den problemas, hay que optar por este tipo de soluciones industriales. Ya por último, podríamos hablar de las soluciones de ciberseguridad, aunque esto requiere realmente un webinar totalmente distinto, ¿vale? Pero simplemente para que os hagáis una idea, Moxa es lo que os he comentado, que ha sacado equipos conformes a la norma de ciberseguridad, la 6244342. Ha sacado unos equipos recientemente, el mes pasado, que permiten la securización de la red a niveles muy elevados, ¿vale? Entonces, si tenéis soluciones en las que el cliente pide este tipo de homologación, podrían ser los equipos adecuados. Tenedlo en cuenta. Luego hablaremos un poquito más de este tema. En la tecnología que se llama Deep Packet Inspection, que lo que permite realmente es monitorizar, digamos, qué es lo que está circulando por dentro de la red. Es decir, si por ejemplo yo tengo una red Modbus, puedo llegar a filtrar el tipo de mensajes que están funcionando por la red y realmente todo lo que no sea Modbus, poder bloquearlo. Por ejemplo, alguien que esté intentando entrar pues mediante algún ataque de mensajes de algún otro protocolo o alguna cosa por el estilo, yo puedo llegar a bloquearlo con estos routers. Han salido soluciones que son directamente dispositivos NAT, es decir, te permiten hacer traducciones entre distintas redes, 1AN, NA1, NAN, muy funcionales. Si os fijáis, es un equipo muy compacto realmente. Y luego hablaríamos de lo que serían los famosos IDS y IPS, que son dispositivos de seguridad de red. Podríamos decir que están, es una especie de router, por ejemplo, por decirlo de alguna forma, están más enfocados hacia el tema de firewalling. Luego unos que además son actualizables, ¿de acuerdo? Son equipos que están, digamos, a la última de los últimos ataques que han podido salir por internet y a nivel de ciberseguridad serían los equipos más correctos para utilizar, sobre todo a nivel de entrada, de lo que sea el resto de la red que tengáis montada. Vale, si hablamos de los mercados que podríamos atacar con nuestras soluciones, ¿de acuerdo? Así, muy rápidamente os comento. A nivel de lo que sería la industria en general, pues, bueno, se habla de los formatos habituales que piden este tipo de certificaciones de UL, que suele ser para el mercado norteamericano, FTC también suele ser para el mercado norteamericano. Cuando hablamos de soluciones de vehículos sobre ruedas, en este caso, normalmente se suele pedir la E13. Cuando hablamos de vehículos sobre raíles, estas son las típicas homologaciones que suelen sonar en los concursos y proyectos. N50-155, el N50-121 cuando es para soluciones que están fuera de lo que serían los trenes en sí, trenes, tranvías, metros. Luego también está la homologación para ITS, es decir, todo lo que sería el control del tráfico. Normalmente se suele pedir NEMA TS2. Luego tenemos las certificaciones marinas, en este caso hay algunas otras, clase NK, AB Registers JOIC, pero normalmente eso se habla de NVGL. Certificaciones para oil and gas, es decir, instalaciones en las que haya riesgo de explosión, ¿de acuerdo? Se exige que los equipos tengan estas certificaciones, ¿vale? Se supone que cumplen estas certificaciones pues, para evitar eso precisamente, que en atmósferas que son propensas a la explosión, estos equipos no lo permitan. Y luego hablamos de entornos de subestaciones, donde el famoso IEC 68850 suele ser un requerimiento. En todos estos mercados tenemos algún tipo de solución. ¿De es decir, nos podemos ayudar en todo este tipo de sectores. Vamos a un caso práctico, ¿vale? Vamos a hablar de la monitorización en una planta solar, ¿de acuerdo? Imaginaos que os llega un correo, vemos a ver qué necesita el cliente. Y en este caso, bueno, lo que nos pide es lo que podéis ver en pantalla, ¿vale? En los equipos de red hay que monitorizar una planta solar. Normalmente suele haber unos equipos centrales en los que se recoge toda esa información y luego pues tenemos separadas casetas, por lo que sería todo parque solar, donde hay también switches o se necesitarán switches
que recoja la información que hay en la planta, ¿vale? No suele ser mucha información en estos casos, pero evidentemente va a ser múltiples casetas, muchísimos switches, sí que hay un flujo constante de información y al final, cuando llega a los equipos troncales, bueno, puede llegar a acumularse un poquito. Incluso a veces, pues a lo mejor hay información que están recogiendo que puede ser, pues, de los trackers de los paneles solares. Puedo estar recogiendo información de estaciones meteorológicas. Puedo estar recogiendo información de, a lo mejor, incluso cámaras de CCTV. Entonces, a lo mejor al cliente le puede interesar separar eso. Es una zona bastante complicada a nivel climático. Típico sitio donde a lo mejor en invierno pues se llega a 20 bajo cero y a lo mejor en verano se puede llegar a 70 grados positivos. Típicas zonas desérticas que puede haber en Sudamérica o bueno, ya en el sur de España, no nos engañemos. La sala central donde irían los switches, en este caso nos comenta el cliente que es una subestación, ¿vale? Y luego hay plantas cercanas solares que son del propio cliente que a lo mejor en un futuro le interesa interconectar. Vale, pues no sé si os acordáis de las preguntas que hemos hecho al comienzo de la presentación. Entonces, más o menos, se podrían ir respondiendo. ¿Necesita equipos gestionables? Bueno, por lo que comenta, pinta que sí. ¿Vale? Es decir, si tiene que recoger información, tratarla de forma distinta. Necesita una red segura, tiene que interconectarlo todo. Luego hay otras plantas que tienen que conectar. Pues evidentemente con equipos no gestionables esto no se puede hacer. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso lo normal es que como mínimo trabajemos en capa 2 y a lo mejor en los switches que luego hacen la interconexión con las otras plantas, pues ya habría que irse a capa 3. ¿Vale? ¿Qué formato? Bueno, pues preguntando al cliente, lo que se puede obtener al final es que lo que necesita son equipos para RAID en los armarios y en la subestación podría utilizar equipos de RAID 19. ¿Qué número de puertos precisa? ¿Qué tipo de puertos precisas? Bueno, pues en este caso el cliente nos comenta, bueno, con 6 o 8 puertos para interconectar la maquinaria que hay en cada armario ya me sirve, más evidentemente la interconexión por fibra. Y la subestación, pues como estará, digamos, en una zona central, pues cuantos más puertos tenga para conectar, mejor. Perfecto. ¿Qué velocidad de puertos? Como os he comentado, realmente no hay mucha información a recoger, pero sí que es bastante cantidad. Entonces, muy posiblemente con velocidad 10-100, lo que sería en el armario, sería suficiente, pero podría interesar que el troncal que haya en fibra para comunicarse con el centro, pues podría ser interesante que fuera gigabit. ¿Qué más preguntas teníamos? ¿Qué alimentación necesita? Los trabajos, sitios, los armarios suelen trabajar con alimentación DC y, bueno, el cliente os comenta que en la subestación hay alimentación en alterna, ¿de acuerdo? Marcas de temperatura de funcionamiento, como os hemos comentado, es una zona desértica, es complicada, entonces evidentemente aquí pues, conviene tender, al menos en los equipos que irían en los armarios, a equipos que tengan resistencia a temperaturas extremas. ¿De acuerdo? Y la pregunta es si necesita certificaciones necesarias. Bueno, evidentemente, como he comentado, que los switches centrales irán dentro de una subestación. En este caso, digamos que el cliente final está pidiendo que los equipos sean compatibles IEC 61850. ¿De acuerdo? Vale. Imaginaos que el cliente viene también con unos requerimientos adicionales y nos comenta este tipo de cosas. Bueno, pues que le interesa poder monitorizar su red, la inversión es grande, quiere saber qué pasa en todo momento con la red, entonces de forma visual le interesa tenerla controlada. Vamos a decir que es un poco paranoico con el tema de la seguridad, que ahora está muy a la moda y necesita controlar y tener la red segura al máximo, que no quiere sufrir ciberataques. No sé si habéis visto las noticias, ¿no? Estos ciberataques famosos que se dieron en Estados Unidos, en los que atacaron empresas petrolíferas y cosas por el estilo. Es algo que está sucediendo. Por no hablar de espionaje y cosas similares, que ahora está de moda. Por lo tanto, el cliente quiere protección contra ciberataques y quiere bloquear, no quiere que la gente se pueda colar en la instalación, ¿de acuerdo? Venga, pues, ¿qué podríamos recomendar de hardware? Vale, pues por todo lo dicho, los switches de campo, está bastante claro que al final lo que se necesita es RAID-in, equipos gestionables, capa 2,
buscamos esos 6 puertos que ha indicado el cliente, más salida fibra mono gigabit, temperatura extendida y, por lo que ha dicho, seguridad a la última. ¿De acuerdo? No quiere que alguien vaya con un portátil, abra el armario, pinche en el switch y pueda conectarse sin ningún tipo de control, porque esto está sucediendo. Es decir, vale que todo puede estar perimetrado, todo puede estar securizado, da la sensación de que no puede acceder nadie, pero es que cualquier persona que podría llegar a abrir un armario que está en medio de un campo solar, que realmente la seguridad que hay en esos armarios no es que sea muy elevada y pueda pinchar su portátil, podría llegar a atacar, ¿de acuerdo? O provocar un problema, sí. Bueno, por ejemplo, una solución que podríamos tener serían estos equipos de Moxa, CDS 4008, que realmente cumplen con todo lo que el cliente necesita, ¿de acuerdo? No entraremos en detalles, pero bueno, la solución ha aparecido simplemente filtrando las necesidades del cliente. Es importante realmente filtrar porque al final hay mucho cliente que a lo mejor te puede venir diciendo, bueno, ponme precio de todo, como si fuera el supermercado, y la verdad es que es complicado trabajar así. Entonces, la idea es sobre todo intentar enfocar en 1, 2, 3 productos máximo para poder ofrecer el mejor precio. También recordad que si luego el proyecto es muy grande, se puede trabajar con el proveedor, se puede hablar con Moxa directamente o Advantech o TER o quien sea, conseguir precios especiales, pero evidentemente hay que atacarlo pues enfocándose en un producto, ¿vale? Si estamos diciéndole dame precio para 20 referencias, pues el fabricante mucho caso no nos hará, sinceramente. De acuerdo. ¿Qué buscamos en el centro de control? Pues comentaba que buscaba rack 19, en este caso tendría que ser gestionable ya capa 3, máximo número de puertos para poder conectar dispositivos, equipos, todo lo que haya en la subestación, ¿de acuerdo? Y por lo tanto tiene que estar preparado para trabajar en subestaciones. Una solución que, por ejemplo, podríamos ofrecer, pues, en Boxa en este caso, no sé si os acordáis que estoy intentando buscar, en este caso, una solución completa con la misma marca, que es algo que se valora muchísimo. En este caso podemos tener este switch de rack. Es un equipo preparado para subestaciones, certificado para subestaciones, con múltiples conexiones. Es modular, por lo tanto se puede preparar para aceptar toda la conexión de fibra que haya externamente y además añadir el máximo número de puertos RJ45 que me interese. Y capa 3, recordamos. Podemos ayudaros también con el tema de la topología, ¿vale? Es decir, si realmente hay muchas dudas a nivel de topología, podemos ayudaros desde SECONECT. Siempre necesitamos un poquito un esquemático o algún tipo de ayuda, o hablando a nivel de todos los mercados, no estamos hablando solo de, en este caso, de la monitorización de una planta solar, pero podemos echar una mano. Sugerencias que si nos ocurren en este caso, bueno, pues podríamos poner 2 switches, ahora os explicaré por qué, en lo que sería la zona central, los switches estos PT que os he enseñado antes, pues poner 2, crear redundancia entre ellos, hacer anillos de fibra para los switches de campo, tipo chain, ahora os lo comentaré también un poquito por encima. La idea es que la fibra comience en uno de esos switches centrales y acabe en el otro para ganar en redundancia, ¿vale? Entonces, lo que intentamos buscar es que la red sea lo más sólida posible, ¿no? ¿Cómo quedaría esto a nivel de una foto? Digamos que este sería un ejemplo de cómo podría quedar, ¿de acuerdo? No sé si lo veis bien, espero que sí, ¿vale? En este caso, si se ve, es la planta solar. Tenemos los armarios donde irían los equipos estos que os hemos recomendado, los EDS, ¿vale? Fijaos que hay lo que sería toda una red en este caso, de fibra, que es en color naranja, y disponemos de 2 switches centrales que incluso están interconectados entre ellos, ¿de acuerdo? Esa sería pues, una topología habitual que funciona realmente muy bien en este tipo de mercados, ¿de acuerdo? Aquí, si la fibra se pierde por un sitio, normalmente suele salir por la otra. Los 2 switches están conectados centrales para poder trabajar también de esta forma, de forma redundante. Es decir, la verdad es que hay una conectividad muy redundada aquí y está bastante garantizada, ¿vale? No sé si os acordáis de lo que ha comentado antes el cliente, del tema de la ciberseguridad, de que no quiere ataques y todo eso. Entonces, claro, aquí la pregunta es, ¿qué colocamos aquí? ¿Vale? Podemos añadir material y en este caso, pues podemos hacer una recomendación de equipo de firewall al cliente, ¿vale? Firewall tipo NAT, que esté preparado para posibles ataques, ciberataques, que pueda filtrar protocolos y todo eso, ¿de acuerdo? Pues
una sugerencia podría ser pues, el producto que os he comentado antes, que es este de aquí de Moxa, el Moxa IF, ¿de acuerdo? Es actualizable, es decir, mediante sistema de licencias es posible pagar, digamos, pues por un año, por 3 o por más tiempo, para que el equipo se actualice automáticamente. ¿Vale? Todo esto se hace a través del software que veis aquí a la derecha, que es la Security Dashboard Console, ¿de acuerdo? Que nos permite monitorizar este tipo de equipos. Está centrado en el IEF y en otro equipo que hay más compacto. Está centrado sobre todo en el tema de la ciberseguridad y de esta forma podemos controlar realmente si el equipo está controlando lo que tiene que controlar, podemos modificar reglas de funcionamiento y todo esto. Y es lo que os comento, el equipo se va actualizando conforme nuevos ataques de ciberseguridad pueden ir apareciendo. Esto es muy importante. Vamos a darle un poco más de valor añadido al proyecto, ¿vale? Por ejemplo, una sugerencia que se le puede hacer al cliente, ¿de acuerdo? Porque él preguntaba que quería monitorizar la red. Evidentemente, muchos de vuestros clientes a lo mejor serán empresas de monitorización que a lo mejor realmente ya tienen su sistema SCADA, ¿de acuerdo? Pero hay a veces que la necesidad de lo que se llama un NMS puede ser bastante útil, ¿vale? Un NMS es un Network Management System. No deja de ser un programa de gestión que permite visualizar la red Ethernet que haya instalada con estos equipos, ¿vale? En este caso, pues seguimos hablando con la misma marca, que es Moxa. En este caso hablaríamos del MXView, ¿de acuerdo? Y tiene funciones muy útiles, realmente, como las que podéis ver aquí, ¿vale? Algo bastante interesante que es la posibilidad de configuración en masa de equipos nuevos, ¿de acuerdo? Es decir, cuando se compran, según qué tipo de proyectos se compran bastantes equipos, pues la configuración en masa suele ser bastante práctica, ¿vale? Poder ir actualizando todos los equipos de un tirón. Pueden actualizarse luego remotamente, puedes hacer la firmware, puedes actualizar la firmware, puedes ver la topología, hacer un visionado de la topología, de si la red que has creado la has creado de forma correcta. En tiempo real puedes ver si se está cayendo algún enlace, alguna conexión, si falla la fibra por algún sitio, si falla la red por algún otro, si ha habido tráfico extraño o algún switch se ha caído por el motivo que sea, mediante notificaciones, alarmas. Puedes grabar eventos, es decir, puedes, digamos, hacer la grabación del funcionamiento, por ejemplo, cuando pues, realmente no hay nadie en la planta, a lo mejor pues, por la noche o cosas por el estilo. Hay una anécdota, os voy a contar, que no sé si ha sido anécdota o realmente es leyenda, que hubo un cliente que tenía pues, un perimetral, tenía una instalación pues, con varios switches instalados y resulta que, sobre todo por las noches, había 4 o 5 switches que se caían, casi siempre a la misma hora. ¿Vale? Entonces, digamos que con este NMS, lo que pudo hacer el cliente es grabar durante la noche en qué momento había esos switches que se caían, ¿de acuerdo? Resulta que al final se detectó que era un perímetro que estaba muy cerca a la vía de un tren y a esa hora pasaba un tren de mercancías bastante grande. Se ve que no estaba bien montada lo que sería pues, simplemente la instalación eléctrica y entonces eso provocaba vibraciones y que algunos switches se desconectaran, los que estaban sobre todo más cercanos a la vía del tren. ¿De acuerdo? Bueno, son anécdotas curiosas. Puedes hacer reports y lo bueno es que también lo puedes integrar en el SCADA porque trabaja en HTML5, ¿de acuerdo? Y es compatible con el estándar de ciberseguridad este que estábamos hablando, ¿de acuerdo? Aquí tenéis algunas imágenes, ¿vale? De lo que sería el MXView. Tienes la posibilidad de incluso ver virtualmente los switches de tu instalación, puedes ver qué hay conectado, puedes ver qué puertos están activos. Si configuras un VLAN en la red, puedes visualizar segmentando por la VLAN cómo la tienes instalada. Hay un panel central de dashboard, que es lo que te permite ver de un solo vistazo si todo está funcionando bien, si ha habido alarmas graves o simplemente ha habido incidencias normales. Y luego lo que os hemos comentado de la seguridad, ¿de acuerdo? Del IEC 62443, que de un solo vistazo te permite, en los equipos que son compatibles con esta norma, puedes ver si los tienes configurados para estar al máximo de seguridad activada, ¿vale? En este caso, si veis en la imagen de abajo a la derecha, por ejemplo, hay equipos que están en gris,
que digamos que no tienen ningún tipo de seguridad activada. Luego hay equipos que están en naranja, que tienen algo de seguridad, lo que se llamaría nivel 1. Los azules que ya están, digamos, en nivel 2. Y, por ejemplo, el equipo que está de color verde, que digamos que tenemos a tope, actualizado con digamos, las máximas prestaciones de seguridad en la red. ¿De acuerdo? Y esto es todo. Realmente, no sé si me he enrollado mucho, pero bueno, no sé si tenemos preguntas, sobre todo daros las gracias por asistir. Si tenéis necesidad de que os enviemos esta presentación, os la podemos mandar. Si bien es verdad que la publicaremos en las redes sociales nuestras, en LinkedIn. Así pues, no veo preguntas. No sé si veis, podéis escribir vuestras preguntas. No sé si hay alguien que quiera preguntar algo. Si no es así, es tan fácil como que nos mandéis un correo electrónico, ¿de acuerdo? Mandéis un correo electrónico a comercial@sicionconnect.es o nos llamáis si tenéis dudas al respecto. Y de nuevo, muchísimas gracias por venir y hasta pronto. Gracias.